permitirme compartir con ustedes este espacio tan importante en cuanto al conocimiento y formación en el área del derecho disciplinario, porque es una disciplina que va en avance como área independiente del derecho. Entonces, si me permiten, para dar inicio a la participación, vamos a tener en cuenta que, como ya lo había nombrado el doctor anteriormente, nosotros tenemos en este momento un cambio de normatividad frente a nuestra legislación, porque a partir del 21 de este mes entra a regir la ley 1952 del 2019, que debe haber entrado a regir desde el año ese mismo año, pero por plan de desarrollo, digamos que nos ampliaron esa entrada en vigencia para junio de este año y nuevamente nos la postergaron, pero frente a la explicación y como lo había manifestado el directivo docente, muchos de los casos o las situaciones que se presentan están aún bajo el régimen de la 734, entonces enfatizamos, digamos, la exposición frente a este régimen. No sin antes, pues también hacer mención en algún momento de los cambios que ha traído la normatividad. Entonces, si me permiten compartir la pantalla, por favor, quedo atenta a que me avisen. Ya está activado. Bueno, entonces, tenemos en cuenta que lo que buscamos es brindar herramientas conceptuales para entender y participar dentro del marco de legalidad sobre el derecho disciplinario. También debemos desarrollar información y entendimiento sobre el Código Disciplinario Único y entre los elementos dogmáticos como rama autónoma de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque no podemos desligar que de las decisiones que se toman dentro de los órganos disciplinarios son decisiones de órgano administrativo que con posterioridad tienen un control dentro de lo contencioso administrativo. Sin embargo, los efectos de la decisión disciplinaria se empiezan a cumplir, así posteriormente nosotros vayamos a esa acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos permite lo contencioso administrativo frente a una decisión, pues digámoslo, desfavorable en un proceso disciplinario. No quiero girar esta diapositiva. También debemos afianzar dentro de la comunidad la convicción de que el Código Disciplinario, más que un medio de represión para nosotros o para el ejercicio, o que lo vemos como el castigo, es un referente de comportamiento ético. Digamos que la norma ha avanzado, yo escuchaba a los otros conferencistas, a la doctora Nelly decir, mire, tenemos un comité ético, dentro de ese comité ético nuestra formación, entonces es más asumir esa situación de ética profesional y personal, más que llegar a la parte represiva de la normatividad. Entonces, dentro de la estructuración de la disciplina, encontramos unos principios. Entre ellos, pues primero la potestad disciplinaria. ¿Quién tiene esa potestad disciplinaria? El Estado. Nosotros, digamos, a nivel interno existen las oficinas de control de disciplinario, las direcciones disciplinarias, pero están en representación del Estado. No quiero andar en una situación distinta, sino, y la trascendencia de esto es porque si se llega a presentar una irregularidad en una decisión, podríamos, digamos, abrir el espacio, como lo mencionaba antes, a las demandas contencioso-administrativas. Entonces, si esta titularidad es del Estado, quien me castiga a mí es el Estado. ¿A través de qué? De sus órganos. En este caso, su órgano de control y su máximo exponente en materia disciplinaria es la Procuraduría General de la Nación.
Entonces, si la titularidad es del Estado, ¿quién representa o quién tiene el ejercicio de esa acción disciplinaria? Pues la Procuraduría General de la Nación, las personerías en los municipios y en las oficinas de control disciplinario de cada entidad. Hay que tener en cuenta que dentro de esta acción disciplinaria hay un poder preferente. ¿De quién es este poder preferente? De la Procuraduría General de la Nación. Entonces, a modo de ejemplo, la doctora Nelly les decía, una vez terminado en la situación de acoso laboral, si llevado al comité de ética de la Secretaría del Departamento no se logró una conciliación, la Secretaría va a generar por remisión y por poder preferente el conocimiento de esa situación de posible acoso laboral para que la conozca como una posible falta disciplinaria, le remite todo el caso, todo el proceso a la Procuraduría General. No va a la oficina de control disciplinario. Otra garantía de ese poder preferente. ¿Por qué? Porque digamos que en esas, como se van a tomar como decisiones judiciales, entonces no es lo mismo que me lo hagan en una oficina de control disciplinario, como mal podría pensarse que fuese así, pero hay algunos que lo toman de esa manera, decisiones de orden político o de intereses personales y no con la objetividad que se pueda tener. Entonces, otro ejemplo de un poder preferente es si el caso lo llevábamos o la queja inicialmente se presentó ante la personería de un municipio o ante una comisaría de familia, porque algunas veces por tener afectación con menores de edad y en la gente de los municipios puede acudir, digamos, a la primera entidad, ellos, sabiendo que no son competentes, si bien está implicado un menor de edad, pero el hecho no amerita de su competencia, entonces van a remitirlo a la Procuraduría o si la persona implicada considera que no es así, entonces le solicita a la Procuraduría haga uso de ese poder preferente que ellos tengan para que sean ellos quienes realicen la investigación y tomen la decisión pertinente. Eso tiene que ver con el poder preferente. Luego venimos con la legalidad. Ese principio de legalidad es muy importante. Porque ¿qué significa? Que todo debe estar descrito en la ley. Para que yo pueda ser iniciado disciplinariamente, pues que lo primero que veo, si mi conducta está afectando o no algún comportamiento descrito en la ley. Ya vamos a ver cómo describe la ley esas conductas y cómo nos pueden afectar. Una ilicitud sustancial. ¿Cómo sería esa ilicitud sustancial? Pues que mi comportamiento como funcionario público realmente esté afectando sin una justa causa mi ejercicio profesional. Entonces, ¿qué me entra a revisar en ese momento, en ese proceso, si me veo abordado una situación de un proceso disciplinario? Porque, digamos, como los elementos que excusan nuestra responsabilidad a una fuerza mayor, a un caso fortuito, entonces, para ejemplificar un poco, digamos, y si se ven abordados a un posible abandono del cargo. El doctor Carrillo decía, mire, es que se fue sin permiso, solo con la asistencia que movía la cabeza el señor rector. Es que hubo un abandono de cargo. Entonces tendríamos que mirar, no, mire, yo me fui porque en ese momento a mí también me llamaron y mi hijo había sufrido una caída. Ah, o no, yo estaba dentro del uso de esos 3 días hábiles de permiso remunerado, consta por escrito, entonces no fue un abandono de cargo. Esa afectación sin justa causa es la que entra a evaluar el ente disciplinario, en este caso la Procuraduría General de la Nación. El debido proceso, la Procuraduría es un ente garantista de los derechos. Generalmente si nosotros solicitamos las pruebas, obviamente tenemos que decir la conducencia, la pertinencia, o el por qué, o el para qué, cuál sería la utilidad de solicitar esa prueba. Ellos que nos las están concediendo, generalmente no nos niegan ninguna prueba que se haya solicitado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que aparte de eso, de lo que establezca por lo menos la ley 734 dentro del proceso o nuestra nueva
Aquí me quedó un error de digitación, pido excusas, lo acabo de ver. Lo que nos solicite la ley 1952 del 2019, también debemos tener en cuenta las directivas que surjan o que establezca la Procuraduría General de la Nación frente a los reglamentos o el trámite que se pueda dar en un proceso disciplinario, siempre y cuando pues estas no estén por encima de la Constitución o la ley. Otros aspectos frente al debido proceso que se deben tener en cuenta en el caso de instituciones educativas, pues son sus reglamentos, son los acuerdos pedagógicos o las situaciones que ustedes hayan o como institución educativa tengan en cuenta para el manejo y desarrollo de sus funciones docentes. Otra situación dentro de los principios que tenemos que tener en cuenta son los efectos inmediatos de las normas procesales. ¿Qué sucede? Las normas o la ley generalmente rigen hacia el presente. Cuando son situaciones retroactivas, entonces la misma norma nos va a decir, bajo principios quizás de favorabilidad o lo contemple en otro momento, cuándo puedo aplicar esa norma retroactivamente. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una norma procesal favorable, inmediatamente va a tener ese efecto y lo debo aplicar en el proceso disciplinario. A modo de ejemplo, estamos hablando por lo menos en la ley 1952 de 2019, nuestro tiempo de prescripción de las actividades cambió de la acción disciplinaria. Entonces, si en este caso la acción disciplinaria prescribía bajo la ley 734, a los 5 años de la, de la ejecución de la falta, del inicio o de los hechos que ameritan la investigación y no se ha presentado, digamos, decisión, podríamos hablar que se aplicaba la prescripción. En este caso, el término de prescripción varió y yo creo que ha sido una de las causas para que la ley 1952 del 2019 no, digamos, le hayan dilatado tanto su entrada en vigencia, porque van a ver como el término de prescripción varió, muchos de los procesos que estaban en esa vigencia van a entrar a prescribir, a caducar la acción, perdón. La dignidad humana. Recordemos que como la Procuraduría General de la Nación es el garante de esos principios y sobre todo, pues entonces de la dignidad humana, ellos van ligados también a la aplicación de normas internacionales y a la aplicación de todo lo que tenga que ver con el derecho internacional humanitario, porque no se pueden desligar situaciones que requieran de esa especial protección. Algo muy importante también dentro de ese principio del debido proceso y de la legitimación para actuar de la Procuraduría está la presunción de inocencia. Recordemos que como es un proceso disciplinario, nadie está obligado a autoincriminarse, a declarar en contra de sí mismo, de su familia, hasta el 4.º grado de consanguinidad y el 2.º de afinidad. Y pues aquí ya no tengo que hacer yo hincapié en esa situación porque el doctor Carrillo en su explicación bien estableció pues las condiciones de parentesco por consanguinidad y por afinidad. La gratuidad de la acción disciplinaria. ¿Qué significa esto? Que para que se dé inicio a la acción disciplinaria, yo no requiero, digamos, como su potestad es del Estado, yo no requiero acudir con dinero o por intermediación para dar inicio a esa acción disciplinaria. Otra cosa distinta es que para el ejercicio de mi defensa, pues yo busque, digamos, la mejor opción y requiera la colaboración de un profesional en el derecho para garantizar mi defensa o para garantizar que mi queja prospere como yo considere tenga mayores efectos. Ejecutoriedad, ¿qué significa? Yo les decía al inicio, son situaciones de decisiones de orden administrativas. Entonces esas decisiones están sujetas a los recursos de apelación, recursos de reposición, según sea la etapa y el evento en el que se ejerza. Entonces, sigamos, existe un fallo con
responsabilidad disciplinaria que me genera una inhabilidad por 10 años como servidor público, entonces yo ese fallo lo tomo como, a modo de ejemplo, una sentencia, que no lo es un acto administrativo, y yo uso el recurso de apelación, que significa que me voy al superior jerárquico, y entonces si la decisión me la tomó la Procuraduría Regional del Tolima, entonces me voy para la Procuraduría General de la Nación en Bogotá y sustento mi recurso. Allí es donde, entonces, si yo tengo uso de ese recurso, mi decisión no está ejecutoriada, la decisión disciplinaria no ha entrado a regir, esa inhabilidad todavía no entra a regir porque está sujeta al recurso, no se ha dado la ejecutorialidad del acto administrativo. La celeridad, pues todas las actuaciones administrativas bajo el principio del Código Contencioso Administrativo y el Procedimiento Administrativo nos establece la celeridad en los procesos. Sin embargo, la magnitud de lo que aquí se maneja, a pesar de que la norma nos da unos términos en la etapa de instrucción, en la etapa del juicio de responsabilidad disciplinaria, también, y unos términos establecidos por la norma, siempre debemos tener en cuenta que mientras no haya la certeza de la culpabilidad de la persona o del grado de la responsabilidad disciplinaria, entonces no debemos, digamos, por celeridad, lo entender por celeridad el afán de sacar las decisiones de orden administrativo, sino que se agoten todos los recursos de ley y todas las etapas procesales que se requieran. Cuando en materia disciplinaria nos establecen y nos estudian uno de los elementos, hablamos de la culpabilidad. ¿Cómo nos miran esa culpabilidad? Pues si el actuar del funcionario público lo hizo con dolo o con culpa. El dolo, acordémonos que es la intención que yo tengo de causar el daño, el conocimiento de lo que voy a hacer y el resultado de lo que yo realizo. Mientras que la culpa es la falta a mi deber de cuidado. Es mi falta a prever la situación que se puede presentar con mi actuar. Entonces, como lo decían mis antecesores en la exposición, yo digo, no, al irme un minutico no me va a suceder nada. Voy a salir allí a la cafetería a comprarme una botellita de agua porque es que tengo sed. Y resulta que en ese instante un joven de mi salón, inquieto, tuvo una lesión. Pero ¿dónde estaba el profesor? ¿Qué pasó con el profesor? Entonces, ¿qué pensaría uno? Pues que no previó que ese joven es un poco indisciplinado y mientras el transcurso de ir a la cafetería y regresar a su salón, le pasó algo al joven. Entonces, eso digamos que es mirar qué intención o bajo qué situación, si es que se llega a presentar. La favorabilidad. Esto nos lo trajimos del derecho penal. Es que le voy a aplicar la ley más favorable o la situación más favorable al disciplinado o al investigado frente a la situación. Entonces, como su nombre lo indica, pues no, en el cambio de régimen, ejemplificémoslo nuevamente, si yo ya tengo en la 1952 una habilidad que puede oscilar entre 10 y 20 años y en la 734 me dice que es de 10 a 15 años, pues y voy a seguir aplicando la de los 15 años para no hacerle más gravosa la situación y aplicar la de los 20 años frente a la inhabilidad. ¿Qué miro también en la favorabilidad? El derecho disciplinario tiene una situación coyuntural y es que es muy amplio, a veces tiene unos vacíos en la norma. ¿Qué es lo primero que yo miro? Si esto lo estoy aplicando para un funcionario público con todas las connotaciones de servidor, de funcionario público, por eso cuando nos inician, ¿qué es lo primero que nos solicitan o qué es lo primero que solicita la Procuraduría? Le oficia a la entidad nominadora la resolución o el acto administrativo conforme mediante lo nombró y el acta de posesión de la persona para establecer si tenemos la condición o no de servidores públicos o de contratistas en ejercicio de funciones públicas y demás. Entonces,
Ahí vamos a empezar a ver, como digamos, lo amplio del derecho disciplinario, porque siempre voy a tener que irme a otras normatividades para ajustar al derecho, aunque tenemos norma autónoma y situaciones contempladas en la legislación de nuestro código disciplinario, muchas veces vamos a tener que acudir a ese tipo de situación. Ejemplo, la doctora Nelly nos explicaba el acoso y la situación laboral. Ah, bueno, me voy primero a la normatividad del acoso laboral para ver si lo que me están diciendo ajusta y puedo entonces tipificar esa conducta dentro de la de acoso laboral o por el contrario no aplica dentro de la normatividad específica. Hay muchas situaciones de nuestro código disciplinario que se trataron de subsanar con la 1252 del 2019 frente a esos vacíos que había dejado la norma. La igualdad es un derecho fundamental desde nuestra Constitución y entonces todos los sujetos procesales se tratan de la misma manera. Tan es así, por lo menos, que la ley en nuestra situación al quejoso tiene unas situaciones especiales en la participación dentro de la participación de la investigación. Al quejoso, cuando se llegue a presentar un archivo, se le da la posibilidad, archivo de la investigación disciplinaria, se le da la posibilidad de que interponga el recurso y refute esa decisión. El quejoso no es sujeto procesal ni sujeto disciplinario, pero sí puede, o si no está de acuerdo con esa decisión de no continuar con ese proceso disciplinario, porque el ente de control estableció que no existían los elementos necesarios para abrir o continuar con la investigación, entonces él tiene esa posibilidad. La función de la sanción, como es una potestad exclusiva del Estado, ¿qué busca uno cuando hace una sanción? ¿O qué busca en manera general? Pues que sea preventiva. Si nosotros sabemos en nuestro ejercicio que mi conducta como funcionario público está afectando mis derechos o está extralimitando mis funciones o puedo caer en curso de una falta gravísima, pues me voy a abstener a que ese comportamiento se presente. Y correctiva, pues porque si ya he sido fruto de una sanción, de una inhabilidad, de una suspensión en el ejercicio de mis funciones, pues entonces digamos que voy a servir de modo ejemplo para que los demás no sigan cometiendo ese tipo de comportamiento. El derecho de defensa ya lo había mencionado en el frente a los procesos. Yo tengo pues el derecho a nombrarme abogado de confianza, si no es las instituciones piden apoyo a los estudiantes de último semestre de los consultorios jurídicos de las universidades o solicitan abogados de oficio para garantizar ese derecho de defensa de del sujeto procesal disciplinario. La proporcionalidad significa que yo no puedo, según la gravedad de mi falta y según la situación, al momento de generar el fallo, pues me van a establecer. La proporcionalidad primero se evalúa para establecer la falta, si es una falta grave o leve, o por el contrario, están dentro de las taxativas que me contempla el código y es una falta gravísima. ¿Cuál es la consecuencia de una falta gravísima? La destitución y la inhabilidad en el ejercicio del cargo. Yo, si me gano una inhabilidad, no puedo ser funcionario público durante el tiempo que me diga, que oscila entre los 10 a 20 años. Entonces es casi toda nuestra vida productiva. La motivación, como es un acto administrativo esa decisión, bien lo ordena la Constitución, bien lo ordena el Código Contencioso Administrativo y bien lo ordena la ley disciplinaria, tiene que estar motivada. ¿Qué significa? Que yo he hecho uso de la hermenéutica jurídica y he establecido, mire, si hay una ilicitud sustancial. ¿Cuál fue? Mira, aquí está descrita la norma de su falta, es una falta gravísima, por amor sigo porque pues lo han tocado aquí en la conferencia, porque fue una situación de acoso laboral, está catalogada en el numeral,
¿Por qué? Entonces, mire, están los elementos, usted fue reiterativo en el comportamiento frente a la señora María Pérez, así lo dice, y se hace todo el resto, la motivación es, por eso les decía, se torna casi como la misma sentencia, porque va todo el resumen del proceso para tomar una decisión. Interpretación de la ley disciplinaria, claro, por eso les decía yo, no solo es lo que me diga el código, lo que me diga el estatuto disciplinario, sino también las otras normatividades que traigo a colación para poder lograr una sanción o una absolución, según sea el caso. La integración normativa en derechos, como vamos ligados al respeto a la dignidad humana, como de la Procuraduría del Ente, ellos siempre van a trabajar no solo con la normatividad interna, no solo con la normatividad general, sino también con los tratados internacionales. Fíjese, y escuchaba yo al doctor que me antecedía que en unas materias ya se van a ir para corte internacional frente a unos derechos y unos deberes y unas garantías que ustedes como docentes tienen. Toda esa integración normativa es la que les sirve para dar aplicación en un proceso disciplinario. O sea, que no es solo nuestro estatuto disciplinario, nuestro estatuto único disciplinario, sino también toda la legislación que yo a nivel internacional pueda traer y me pueda ser útil. Entonces, ¿qué es una falta disciplinaria? ¿Cuándo consideramos nosotros que estamos ante una situación de ellas? Pues bien, el artículo 23 de la ley 734 del 2002, así como el artículo 26 de la 1952 del 2019, nos dice que constituye una falta disciplinaria. Entonces dice que mi conducta o comportamiento que me lo describe la ley. Entonces será tan sencillo como si por lo menos un estatuto de ética me dice, será considerado falta disciplinaria que yo no siga los reglamentos del estatuto de ética. Más lo que ya, como les digo, la norma específica que nos ocupa, la 734, la 19, nos diga que son faltas. Cuando se presenta un incumplimiento de mi deber, una extralimitación de mis derechos o una extralimitación de mis funciones. Y ahí es a veces complicado porque yo puedo considerar que estoy actuando bien, que no me estoy extralimitando y resulta que como tengo integración normativa, en el caso de los docentes que manejan tanto, pues sobre todo al menor que tiene una prelación frente a los derechos de orden constitucional, los derechos de los menores priman sobre los demás, entonces, y frente a ley de infancia y adolescencia, hay unas líneas muy delgadas frente a las cuales tienen que tener cuidado ustedes para actuar. Ejemplo, el requisar una maleta. Ustedes están previendo el orden jurídico y la situación de los demás miembros de la institución educativa y consideran prudente para mirar si el alumno no trae algún elemento que pueda ser causal de alguna lesión personal frente a sus compañeros. Entonces dice, yo voy a revisar esa maleta. Entonces, ¿está permitido? ¿No está permitido? Uno considera que no estoy extralimitando mis funciones. Entonces, el alumno fue, o el padre de familia consideró que no, que eso era una extralimitación de funciones, porque quien puede hacer la requisa es la policía de infancia y adolescencia, ni siquiera un policía común y corriente, porque estamos frente a un menor de edad. Entonces, solo sería el policía de infancia y adolescencia quien pudiera hacer esa requisa. Entonces, se presentaría una extralimitación de funciones del docente que en bien para proteger solo hizo una requisa o porque algún alumno dijo se extravió un celular, así el reglamento del colegio diga no deben traer elementos de tecnología, qué sé yo, cómo estructura cada institución su reglamento y su comportamiento. Violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de interés. Aquí me sirve el ejemplo que colocaba el doctor anterior, cuando decía, mire, yo me quiero lanzar a ejercer como o a fungir como alcalde. Entonces,
Si él no ha solicitado si él no ha solicitado la comisión que le recomendaban para el ejercicio de ese cargo, pues está violando esa situación frente a la incompatibilidad. ¿Por qué frente a la incompatibilidad? Porque no puede ejercer dos cargos simultáneamente, el ser docente y el ser funcionario público en otra área como la alcaldía o como una secretaría de educación frente a ese ejercicio de funciones administrativas. Los impedimentos, yo les decía que tienen que ver, claro, por situaciones para toma de decisiones. Entonces, ahí juega el papel importante que nos hablaba el doctor de las situaciones de afinidad y consanguinidad. Entonces, si yo veo que está involucrado en una situación algún familiar dentro del primer grado de consanguinidad, segundo afinidad y demás, entonces no puedo intervenir y debo decirle a mi rector o a mi ente nominador, yo frente a esta situación no puedo ser partícipe y prefiero retirarme y que otra persona tome la decisión correspondiente o intervenga. ¿Por qué? Porque si no, pues me muestran ese grado de ese parentesco, me demuestran esa incompatibilidad o esa inhabilidad para actuar y me veo inmerso entonces en una falta disciplinaria. El conflicto de interés, entonces, es distinto a las incompatibilidades, tienen una situación parecida, pero como su nombre lo indica, yo tengo interés, por lo menos, a modo de ejemplo, y traía muy de los cabellos, que no se trabaje una jornada única. ¿Por qué? Porque ejerzo otras funciones, porque no. Entonces, porque ahí entonces yo sí soy partícipe o veo que me va a favorecer una situación de estas, pues me aparto de esos porque veo afectados mis intereses. U otro ejemplo, si tengo una propiedad en algún terreno y colinda y lo quieren adquirir para construir, para ampliar, porque soy vecina de la institución educativa, pues yo en ese momento no puedo hacer partícipe de la decisión de si se adquiere o no se adquiere ese predio o demás, sino que debo manifestarle porque es porque tengo un interés de orden económico frente a la adquisición o no de ese terreno para ampliación o una sede, qué sé yo, de la institución educativa. ¿A quiénes se aplica esta ley? ¿A quiénes se aplica el estatuto disciplinario? A servidores públicos. Entonces, ahí tenemos que ver cuáles son nuestras funciones. La ley disciplinaria aplica mucho el nivel funcional del servidor público. Entonces, también aplica para los particulares que cumplen funciones públicas. En la redacción de la 1952 del 2019, incluye a los gerentes de cooperativas, fundaciones y asociaciones que se encuentren o sean organizadas por el Estado o con una participación mayoritaria del Estado. A veces consideramos que cuando se manejan recursos, estas son situaciones de orden exclusivamente de responsabilidad fiscal de las contralorías y no, hay situaciones que permiten que sea también de responsabilidad disciplinaria. También aplica para indígenas que administran recursos del Estado. Recordemos que por su especial condición, los indígenas tienen una legislación aparte que es muy respetada desde el rango constitucional. Sin embargo, aquí, para la aplicación de la estatuto disciplinario, sí se establece si administran recursos del Estado. Esa debe ser la condición. El código contencioso en su momento, lo digo porque pues eran situaciones que se puedan presentar, a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión de los contratos estatales, a quienes ejerzan funciones de manera permanente o transitorias, por eso al inicio les decía, hay que ver el carácter funcional, el ejercicio de sus funciones de las personas para establecer o no si pueden ser sujetos de un proceso disciplinario.
bien sea esa disposición legal, por acto administrativo, por convenio, o que tengan que ver con el ejercicio de actividades propias del Estado. Vuelvo y recalco, quienes administren recursos públicos u oficiales, los particulares que recaudan o custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, rentas que hacen parte de los presupuestos de las entidades públicas o que están destinados para un uso específico. Entonces, tienen que tener en cuenta, hay instituciones a las cuales se han hecho inversiones de obra, de infraestructura. Entonces, aquí hay cabida para hacerle ese seguimiento, no solo a la obra como tal, por ley 80 o por otras situaciones, o de estatuto de contratación, sino para poder ejercer una correcta veeduría y una responsabilidad de orden disciplinario si no se cumplen pues con lo establecido en la obra o el contrato o los supervisores de obra o todo lo que ello implica. Hay que tener en cuenta que no serán disciplinados quienes prestan servicios públicos. A modo de ejemplo, pues en esta situación, el contrato por lo menos de transporte público es de los estudiantes. El transporte es un servicio público como tal. Ellos manejan recursos del Estado, entonces sí podrían ser podrían decir, mire, no, que yo presto un servicio público y no, yo soy disciplinario, pero resulta que los recursos con los que se les está pagando a esos transportadores sí son, entonces entra la coyuntura de si lo voy a manejar o no con esa situación de recursos públicos y como tal, entonces el señor conductor si tendrá algún vínculo también por criterio de solidaridad en ese servicio público de transporte escolar que está prestando. Si la situación se realiza con personas jurídicas, entonces quien es responsable disciplinariamente será el representante legal o la junta directiva de esa persona jurídica que está ejerciendo las funciones o administrando los recursos del Estado. Yo les mencionaba anteriormente cómo se clasifican las faltas. Pues las faltas en orden disciplinario pueden ser graves o leves. Estas no vienen categorizadas como tal en nuestra legislación, sino que nos dicen nos enuncia para establecer cómo es la falta, si grave o leve, o si por el contrario es una falta gravísima. Entonces, el grado de culpabilidad. Anteriormente les hablaba del dolo y la culpa. Si mi responsabilidad, digamos que es con culpa, yo podría establecerme dentro de una falta grave. La naturaleza del servicio, la importancia, el grado de perturbación o la afectación que tuvo al régimen, la perturbación que ha generado mi actuar como funcionario público. La jerarquía, de todas formas, pues por eso estamos, digamos, los funcionarios tienen, si es un auxiliar administrativo, si es un directivo, toda esa jerarquía también la estudia el ente de control para establecer cómo puedo catalogar la falta. La trascendencia social de la falta, que tanto afecta mi comportamiento frente a la sociedad como tal. A veces el derecho disciplinario, suena mal decirlo, traen a colación muchas situaciones del derecho penal. Entonces, la afectación, cuando en el derecho penal le dices que usted es un ser altamente peligroso para la sociedad, en esta circunstancia de la trascendencia social de la falta es la que también se estudia en materia disciplinaria. Circunstancias en las que se cometió la falta. Entonces vamos a mirar si existe una causal eximente de esa responsabilidad o si por el contrario no, fue un descuido total de la situación y entonces amerita una sanción como una anotación en su hoja de vida, como un llamado de atención o para ir más allá a una suspensión y el tiempo de esa suspensión. También se mira si la intervención de un sujeto o de demás sujetos procesales, así también va a ser el tiempo para realizar la investigación. Ya nos encontramos frente a las faltas gravísimas. Como su nombre lo indica, ellas se estudian a título no de culpa, sino de dolo. Entonces, ¿qué nos dice la ley disciplinaria? Son taxativas.
en la 734 son 60, la descripción de 63 faltas más las que nos agrega el Estatuto Anticorrupción, como la de responsabilidad de interventor, que ya les había mencionado anteriormente. Siguen siendo taxativas en la 1952 del 2019, pero cambian su clasificación. Entonces, ¿qué hace el legislador o qué quiso el legislador? Empezamos con unas faltas, digamos, en materia de contratación, y las especifican y me las describen. Unas faltas en materia de hacienda pública también. Y cada una digamos que trata, como era tan ambiguos los otros 63, situaciones descritas en la norma como faltas gravísimas, entonces aquí me las amplían, pero también me las van describiendo. Esto es una falta frente a presupuestal, en contratación, en comportamientos, y van haciendo la descripción de cada situación como falta gravísima, para encajarla dentro de ese principio de legalidad del que les hablaba inicialmente. La acción disciplinaria, ya habíamos dicho que pues, es de naturaleza pública porque esa es una potestad exclusiva del Estado. ¿Cómo la puedo iniciar? ¿Cómo se inicia una acción disciplinaria? Pues de oficio, porque fuimos fruto de una auditoría, entonces la Secretaría de Educación consideró que podía estar en curso en una... Ellos no nos van a juzgar, digamos, frente a esa auditoría, pero sí van a decir, mire, esto tiene una incidencia que consideramos es de orden disciplinario y le corren traslado a la Procuraduría General si lo consideran disciplinario, de otra incidencia, si puede ser fiscal, entonces a las Contralorías, o si lo consideran penal, entonces fruto de esa auditoría lo envían a la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que una sola situación nos puede generar una situación de responsabilidad civil, de responsabilidad civil, de responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal. Con anónimos, con las condiciones y los medios probatorios. Entonces, no es decir, bajo el anónimo entrar a la página de la Procuraduría y decir, quiero poner una queja frente a María Pérez, y ya. No, que si le mire, mi queja es anónima frente a María Pérez, pero la situación se presentó el día 20 de agosto del año 2020, cuando agredió físicamente o de forma verbal a su compañera por estas y estas y estas situaciones. Hoy en día estamos llamados a grabar todos, los celulares son un excelente medio, si quieren también anexan ese video, y así muchas veces, o se consigue la contratación es pública, entonces nos hemos conseguido el contrato y lo enviamos, o bajamos todo el historial del SECOP si vemos una irregularidad en materia de contratación o en manejo de recursos del Estado. Y podemos de una vez enviar los elementos y los medios probatorios suficientes en la simple queja anónima. ¿Cómo puede terminar la acción disciplinaria? No me voy necesariamente a una sentencia o a un fallo administrativo. Puede terminarse en cualquier etapa, primero porque el hecho no fue atribuible o simplemente no existió ese hecho disciplinario. Entonces, ¿qué significa? Que yo no me fui más allá de mi extralimitación de mis funciones, que yo no incumplí mis deberes, que yo realmente no estoy dentro de las 63 descripciones de falta gravísima, entonces no amerita, entonces no existió el hecho como tal o la falta propiamente dicha. Que mi conducta no está prevista en la ley, vuelvo y les digo, entonces damos ejemplo, usted lo habían catalogado una falta gravísima, pero resulta que es taxativo y ninguna de las 63 faltas que me contempló la 734 está en mi conducta, entonces no da lugar a que se termine esa acción disciplinaria. Y las causales excluyentes de responsabilidad, bueno, si usted actuó frente a una decisión de una orden de un superior jerárquico, si usted actuó por una fuerza mayor o un paso fortuito, o si usted actuó frente a un error, la situación de errores se debe probar, pero con la convicción de que su actuar no estaba afectando o no constituía una violación a la norma. Sin embargo, son hechos, como les digo, del error, que necesariamente tienen que ser probados. ¿Cómo está contemplada la estructura de un proceso disciplinario?
Esto no lo establece la norma. Puede haber un proceso ordinario o un proceso especial, que es el verbal y especial ante el Procurador General de la Nación. Hay un término para la investigación, para quienes desarrollamos funciones, habrán escuchado siempre que los términos son perentorios. Entonces el funcionario no se va a poder quedar engavetinar allá el proceso, no tiene que darle la celeridad con la que hablábamos, y estamos hablando que son 12 meses contados, 12 meses para la investigación, y si la falta es gravísima, pues podrá excederse hasta 18 meses, o también puede ampliarse si hay más personas implicadas para darle las garantías suficientes. ¿Qué se hace en este caso? Pues se motiva el acto y se dice, mire, me voy a gastar, la norma me establece 12 meses, pero yo me voy a ir para garantizar, me voy a tomar los 18 meses, se motiva el acto y se amplía el término de la investigación. Entonces, ¿qué hago en la investigación? Cuando se ha recaudado pruebas que permitan la formulación de cargos y vencido el término de la investigación, pues van a tener que dar una decisión sustancial. ¿Qué pasa con el cierre de la investigación? Es sumamente importante. Quien se ve inmerso en una investigación disciplinaria le tienen que informar el cierre de declaración de la investigación. Si a mí o a su apoderado no le notifican que ya se cerró el cierre, se puede alegar una nulidad en el proceso. Y en la nueva normatividad, desde ese cierre podemos ir estableciendo casi que unos alegatos de conclusión para ir guiando la defensa o las situaciones jurídicas que permitan aclarecer los hechos disciplinarios, para que no lleguemos a una. Hay una etapa probatoria. Entonces, ¿qué sucede? Ese funcionario ordena la práctica de pruebas. Pueden ser testimoniales, pueden ser documentales, inspección documental, perdón. Muchas veces esas pruebas las hacen a través de despachos comisorios. Entonces, ¿a quién comisiona? A las personerías o a las oficinas de control disciplinario de cada una de las entidades. Antes de tomar una decisión de frente a un pliego de cargos, entonces el funcionario debe resolver si hay nulidades y pruebas dejadas de practicar. Entonces, si usted dice, mire, es que a mí habían solicitado el testimonio de María y María nunca se presentó, usted está necesariamente en la obligación de requerir a María, o si tiene un apoderado, el apoderado decir, mire, por favor llamen a María porque su testimonio no ha sido recaudado. Entonces ahí no habría todavía el cierre de la investigación hasta que no se recaude la totalidad de las pruebas o decretadas o solicitadas por las partes. En un proceso ordinario encontramos que hay una indagación preliminar. Entonces, esto que nos da la garantía de que no es que ya vamos a salir sancionados disciplinariamente, no. Primero, por respeto al debido proceso, y segundo, porque siempre va, como les decía antes, primero se indaga, se establece, y si en la indagación preliminar no logramos establecer ni que se cometió el hecho, ni que existió la adecuación típica de la falta, o sea, si fue la violación a un derecho, si fue al régimen de incompatibilidades, si es una falta gravísima, entonces lo que se genera es un archivo de la investigación y aquí terminó todo, o por el contrario, existen las pruebas suficientes y yo lo que hago es un auto de apertura a investigación disciplinaria. Entonces, cuando ya estoy investigando, hay auto de apertura, me dicen, no, mira, ahora sí lo vamos a investigar disciplinariamente, vamos a verificar la ocurrencia de la conducta, si constituye una falta, si la falta fue grave, si fue leve, se establece el perjuicio causado, o sea, esa antijuricidad, por qué causó el perjuicio, cuáles fueron las razones y demás, y se define el grado de responsabilidad. Después de esa investigación, vuelve una etapa probatoria donde vamos a hacer las evaluaciones y yo puedo presentar frente al auto de apertura unos descargos. En esos descargos voy a solicitar que se decreten pruebas o aporto las pruebas que consideren
me favorezcan, entonces se aportan esas pruebas o las solicito y vendrá un decreto de pruebas por parte de la Procuraduría y una vez evacuada esa etapa probatoria me van a correr traslado para legal de conclusión y ahí sí entra la decisión, entra a un fallo. Y el proceso verbal es un proceso muy rápido, donde ¿cuándo se da un proceso verbal? Pues cuando hay flagrancia, confesión o la falta es leve. O ya está tan comprobada la falta gravísima, porque tenemos grabaciones, porque tenemos todo lo probatorio, entonces de una vez me voy para un proceso verbal. ¿Qué sucede? Si yo no hago uso de mis recursos en materia disciplinaria después de una decisión, me queda un camino importantísimo que se llama la revocatoria directa. Entonces, la puedo hacer de oficio o petición de parte, frente al procurador o frente a la autoridad regional que profirió la decisión. Cuando se presenta el archivo, acuérdense que yo les decía que no había lugar en la etapa preliminar, no amerita una mayor investigación, entonces ahí se archiva a petición del sancionado o por el procurador general, quien lo profirió dice, no, yo voy a reactivar, debo revocar esa decisión. O cuando el quejoso solicita la revocatoria del auto de archivo, que ya también les había hecho mención anteriormente. Hay unas causales de revocatoria, entonces cuando el fallo ha sido sancionatorio, cuando ha sido archivado, cuando el fallo ha sido absolutorio o cuando se infringe manifiestamente la Constitución, las normas y reglamentos o cuando se amenazan los derechos fundamentales. Estas causales, pues en un momento dado yo tengo que demostrarlas para que me proceda esa situación, si es que no he hecho uso de mis recursos. Creo que ya se me agotó el tiempo, entonces muchísimas gracias y estoy presta a escuchar las situaciones que quieran cuestionar.